todo este tema que es muy común, es del día a día de nosotros y tiene alto impacto, digamos, en los colaboradores, ¿no? Porque representa para ellos la oportunidad de su casa, la oportunidad de adquirir otras cosas y esto siempre hay que hacerlo de manera que no perjudique al trabajador, pero que tampoco ¿cómo se llama? Lo sobreendeude eh, en, en su capacidad de pago, ¿no? Entonces, de hecho, el código de trabajo a este apartado le llaman normas protectoras del salario, ¿no? Para proteger al trabajador de tantos acreedores como tenga hasta de él mismo, ¿no? Para entender que esto es sano de que el colaborador mantenga un nivel de endeudamiento por lo menos de su salario fijo o de endeudamientos que sean por descuento directo más o menos sanos. Ya sabemos que después que la persona se le hacen descuento directo, tiene otro montones ¿cómo se llama? De descuentos de la tarjeta de crédito, que si la letra del carro, ese tipo de cosas que no pasan por planilla, ¿no? Entonces, Y ajá. básicamente me gustaría conversarles del tema práctico de esto. Cada vez que yo ingresaba a una empresa, esto estaba, el artículo 161 estaba dentro de las auditorías que yo hacía al ingreso. O sea, cómo estaba el porcentaje del cumplimiento con el porcentaje de descuento en el salario de los trabajadores. Y ese era uno de los factores que yo me proponía ordenar lo más pronto posible. Me tocó en muchas ocasiones llegar a ver donde la empresa no respetaba estos descuentos. Estas limitaciones de descuento y los veía tanto en autorización de préstamos comerciales hacia los trabajadores, los veía también en el descuento arbitrario de deudas que el trabajador contrajera para con la empresa. Entonces, esto es algo que hay que ordenar, o sea, de las cosas que tienen que estar en el paquete para ser ordenados. Y yo recuerdo en una ocasión que llegó una persona que consideraba que era mi amiga, por decir así, salíamos a comer, nos reíamos, hacíamos chiste y todo. Y en una ocasión ella quería que yo le aprobara un préstamo por arriba de su capacidad de endeudamiento. Entonces me decía, pero si tú ocupas la posición tal, ¿por qué tú no me lo vas a aprobar? Y le digo, no, porque es que esto yo no lo hago porque me lo imponen, es que yo creo en esto. O sea, un trabajador que esté endeudado más allá de lo que establece la ley, créame que no habrá manera de poder motivarlo y comprometerlo con el trabajo. Porque como siempre lo he dicho, el salario, el bolsillo es el órgano más sensible del trabajador. Y ese trabajador que trabaja todo el mes y al final recibe menos del 50% de su salario, eso es casi imposible. O sea, que vaya a estar motivado. En una ocasión también me decían, porque yo vi cheques que llegaron casi en 0,0, porque las pensiones alimenticias sí pueden superar los límites de descuento que establece la ley. Entonces, esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Esto no es un tema de amiguismo, si me cae bien, no me cae bien. Y les aseguro que cuando ustedes controlen esto de acuerdo con los márgenes establecidos, es parte de cómo sanear la organización de tal manera que impacte positivamente en el clima laboral. El artículo 161 habla que hay que descontar el importe del impuesto sobre la renta. Acuérdense que ya lo vimos, la empresa es ente retenedor, la cuota del seguro social en la parte que debe abonar el trabajador, los pagos de las deudas que el trabajador contraiga con el empleador en concepto de anticipo de salario, pagos hechos en exceso. Ahora en la pandemia, que le adelantaron dinero a los trabajadores y no firmaron ningún documento. Entonces, cuando regresaron, querían que el trabajador pagara todo de una vez o mitad y mitad. Eso tiene su reglamentación, no puede ser más del 15%. Pagos hechos en exceso. A mí me tocó que en ocasiones la muchacha de planilla se equivocó y puso un 0 de más
Entonces, no que vayan a recoger esa plata, al trabajador se le pagó $1,000 de más o 50 de más, lo que sea. Solo puedes decir el 15%. Para que el trabajador vaya amortizando esas deudas. Es importantísimo saber que no podemos hacer descuentos al salario del trabajador que el trabajador no haya autorizado. Muchas empresas que tienen cajeras, cuando los cajeros o cajeras tienen faltantes en el fondo de caja, se les hace el descuento. Bueno, para hacer ese descuento hay que hacer todo un proceso donde el trabajador haya autorizado que ese descuento se le haga. El pago de las cuotas mensuales por la compra de casas, habitaciones o entidad vendedora a una institución crediticia hasta un 30% del salario con la autorización del MIBI, puede llegarse hasta un 75%. Todo eso se lo va a explicar Nadia más adelante. El pago de la cuota para asociaciones cooperativas de ahorro, el pago de pensiones alimenticias. Este es un tema, y la pensión alimenticia es lo único que puede superar el 50% del salario. El excedente de las cuantías inembargables del salario será embargable hasta un 15%. Allí Nadia les va a explicar cuando viene orden judicial que tenemos que proceder con embargo al salario. También Nadia se los va a explicar. El pago de las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias. Este es otro tema también que a veces los trabajadores dicen, yo no quiero pagar sindicato. ¿O para qué me descuentan eso? Miren, una vez ya que una empresa tenga un sindicato mayoritario, es obligatorio el descuento. La mayoría de los sindicatos tienen un 1% de descuento. Creo que el Suntrac anda en 2% de descuento y así sucesivamente según los estatutos de cada uno. Pero cuando hay sindicato, ese descuento es obligatorio. La suma que el trabajador deba pagar en concepto de arrendamiento de vivienda hasta un 30% de su salario, los pagos por ventas a créditos de artículos elaborados que se vendan en la empresa, siempre que no exceda del 10%. O sea, cuando la empresa le vende cosas a los trabajadores, y esto hay que tener mucho cuidado, no puede exceder del 10%. Me cuentan a mí trabajadores donde lo hacen usar el uniforme que la misma empresa lo vende. Le venden los zapatos, le venden el uniforme, le venden la gorra, le venden todo. O sea, eso hay que tener, no, incluso hasta ponen un mercadito adentro, empresas que no son supermercados y ahí tienen que comprar la comida. Las sumas que el trabajador autorice le sean descontadas para cubrir préstamos bancarios y créditos comerciales hasta un 20% de su salario. Las autorizaciones de descuento son irrevocables y de forzoso cumplimiento por parte del empleador, por decir así, y las que establezca la ley. Algo muy importante que lo vimos, creo que era en la primera sesión, que hablábamos que cuando damos carta de certificación de trabajo, hay que diferenciar lo que es comisión, lo que es salario variable, lo que es compensación variable, porque donde tú comprometas, que yo les explicaba el caso que había tenido del banco que iba a demandar la empresa porque ellos le dieron el préstamo al trabajador basado en las comisiones y en las horas extras. Y en el momento que bajaron las comisiones y las horas extras, ya el trabajador no tenía cómo pagar la letra que le había impuesto el banco. Entonces, muy importante que todo lo que vaya, todos estos descuentos vayan sobre el salario base del trabajador. Y otro punto que me pareció también muy extraño cuando los trabajadores me dicen que la empresa se niega a hacer descuentos. Ese es un tema, bueno, nadie se lo va a tratar más adelante, ese es un tema legal, la empresa está obligada a hacer los descuentos. Exactamente. Y siempre llaman también preguntando, Carmen, de que si se cobra comisión por los descuentos. O sea, en mi vida yo he visto, y eso no está en ninguna parte, que haya que pagar una comisión por hacer un descuento a un colaborador, cuando bien lo dice aquí que las autorizaciones de descuento son irrevocables y de forzoso cumplimiento. O sea, no hay manera de que si la persona tiene la capacidad, la empresa no esté obligada a hacerle el descuento, ¿no? Entonces, ok, vamos a pasar entonces acá. Hay unos puntos más aquí, digamos que lo más relevante, en el 162 se declara inembargable el salario hasta el importe mínimo legal
todo el que devengue salario mínimo y le llegue un embargo, esto, ya sabemos que los embargos son, digamos, deudas que contrajo el trabajador y que no le pudo hacer frente en su momento, y vienen las empresas a las que le debe, se van a hacer un proceso, digamos, civil y le generan este embargo, ¿no? Pero si la persona gana salario mínimo, no hay razón, no hay manera de que se le pueda hacer el embargo. El 163, bueno, ningún funcionario judicial podrá ordenar descuento a los salarios de los trabajadores por embargo o transacción superiores al porcentaje máximo. Vimos ya con la profesora Carmen que el porcentaje máximo para embargo es el 15%, más de eso no se puede deducir. El artículo 165, las deudas contraídas por los trabajadores con sus empleadores, ni los anticipos de salario devengarán intereses, ¿sí? En ese tipo de, cuando las personas, digamos, solicitan un préstamo a la organización, que tenga una emergencia personal, qué sé yo, ese tipo de préstamos no genera intereses. Ya una práctica que no me ha tocado verla todavía, pero si la persona le solicita un préstamo a la empresa para adquirir vivienda, en ese caso sí pudiese generar intereses, ¿no? Pero no es lo usual porque estamos hablando de montos elevados y para eso pues están los bancos, ¿no? A ver. Otro punto bien importante, y es como también práctica cuando se desconoce, ¿no? El artículo 168 dice, sin perjuicio de las restricciones fiscales y de seguridad social, es decir, los dispuestos de ley, al terminar la relación de trabajo, solo podrán hacerse al trabajador los descuentos previstos en el artículo 161, todo lo que vimos, vivienda, casa, cuota sindical, préstamos personales, ese tipo de cosas, ¿no? Al último, previsto en el artículo 161 correspondiente al último mes de salario y por obligaciones exigibles. No será válida la cláusula por la cual la terminación de la relación de trabajo determine el vencimiento de una obligación a cargo del trabajador. Pasa que tenemos a un trabajador que probablemente en su momento tuvo, no sé, un faltante de caja o qué sé yo, chocó el vehículo de la empresa y fue culpable. Entonces viene el trabajador y renuncia. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos descontarle todo el daño del choque al trabajador de la liquidación y eso pues la ley no nos lo permite, ¿sí? En este caso lo más que nosotros pudiésemos descontarles es ese 15% de la porción de su salario mensual que él cobraba, ¿no? Que hay que hacer, digamos, en esos casos cuando tenemos estas situaciones, aparte de la autorización de descuento que nos firma el trabajador como empleado, pues usualmente las empresas hacen que el trabajador firme un pagaré, donde en caso de que esta primera forma de descuento, que es a través del salario, el trabajador no se pudiese dar, pues civilmente la empresa pudiese ejecutar cualquier acción. Pero eso de que dejamos al trabajador o endósame este cheque y no se lleva nada, pues es una práctica que no es correcta, ¿no? Carmen, no sé si tienes alguna experiencia de ese punto. Montones, montones. Y esa idea que incluso cuando los trabajadores piden préstamos a la empresa y quieren descontárselo todo en la liquidación, y lo que tú mencionas, que si chocó un carro, que se hizo, nada de eso se puede hacer sin la autorización. Y ese descuento es sobre el monto del salario, porque a veces le agarran la indemnización, le agarran la prima de antigüedad. La antigüedad, todo, el décimo, todo, se lo queremos Sí, descontar de todo lo que cobre la persona, exactamente. sobre el salario. Exactamente. El artículo 169 y 170, digamos, se refiere a cuando nosotros recibimos como empresa, digamos, alguna demanda de un trabajador exigiendo salarios caídos, exigiendo pago de prestaciones, ese tipo de cosas, como parte de su demanda, ¿no? Para ese tipo de pagos, si la empresa es declarada culpable, pues definitivamente vamos a tener que pagar intereses, aquí dice con una tasa del 10% anual y un recargo adicional también del 10% por mora en esos pagos, ¿no? Entonces, usualmente vemos que cuando se hacen las demandas laborales se invocan estos dos artículos para que, aparte del pago de las sumas adeudadas, también se consideren estos recargos y intereses, ¿no? Digamos también cuando no es muy común también que cuando
empresas que se atrasan en el pago de los salarios, de las vacaciones de las personas, pues esos días de salario o esos días de atraso van generando un recargo. Que las empresas no lo paguen es otra cosa, pero sí dice la ley que si hay atraso, pues hay que hacer ese pago, ese recargo, ¿no? Sí, yo ahí, Ok. Nadia, les Ajá. comentaba en base al artículo 169, cuando se atrasan tanto las vacaciones de los trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores desconocen ese artículo, pero un trabajador que tú le debas 3 años de vacaciones, te puede exigir desde el primer año el recargo ese, o sea, del año que no le pagaste las vacaciones, porque ahí lo dice clarito. Eso no dice que es a la terminación de la relación laboral. O sea, el trabajador puede estar También. trabajando y así pedir ese recargo. Lo que pasa es que los trabajadores lo desconocen. Ok, visto, digamos, lo que dice el código, digamos, hay leyes complementarias para normar ciertos aspectos. En este caso, tenemos la ley 64 de diciembre del 61, que establece que a partir de ese año y en lo sucesivo, durante el mes de diciembre, quedan suspendidos todos los descuentos a los trabajadores por razones de embargo, préstamos, descuentos sobre compras de bienes muebles, y para los efectos de esta ley, los cobros correspondientes al mes de diciembre se proyectarán en cada caso por un mes adicional. Dice, se exceptúan las deducciones para el pago de cuota de seguro social, impuestos sobre la renta, pensiones alimenticias y créditos sobre préstamos hipotecarios. Entonces, esta es la ley que establece que, digamos, generalmente los descuentos de préstamos personales, de deudas que tengamos con la empresa en el mes de diciembre no se realizan, ¿sí? Para que no caigamos en eso de descontar en ese mes que digamos el mes de los gastos y todas estas cosas, estos descuentos a los trabajadores.